Amigos, buenas noches. Soy David Pino, conductor de Lima la Única Tertulias Digitales. Este es un programa muy especial. En realidad, simbólicamente, es el segundo programa de las tertulias digitales, pero es el primero en el formato de televisión. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, hemos traído una invitada muy especial, con la que vamos a conversar en esta hora de sus logros, de sus anécdotas y muchas cosas que ella va a compartir con nosotros de sus viajes por todo el Perú. Quiero dar la bienvenida a mi gran amiga, Sonali Tuesta. Ay, gracias, David. Muchas gracias. Bueno, siempre es una gran oportunidad, como dice el nombre de tertuliar, de conversar, porque incluso cada conversación pues es una nueva historia que se recoge, o varias historias, ¿no? Y eso es muy interesante. Por supuesto, y tú, pues, al menos en tu experiencia en televisión, ¿cuántas historias tienes para compartir? Uy, no, eso yo creo que es el mayor logro para mí, el mayor aprendizaje en todo este tiempo que estoy haciendo el programa, porque es algo así como que tienes una forma y de pronto he recibido un montón de contenido, ¿no? Entonces ahora todo ese contenido pues sirve para enlazarse, para vincularse, para compararse y un poco para hablar de todo en realidad, porque la tradición tiene un único eje que creo que es el origen, es el formar parte de un espacio, pero tiene varias aristas por donde se manifiesta, ¿no? Entonces, sí, por ahí tenemos bastante de qué hablar. Sonali, tú estudiaste Ciencias de la Comunicación. Sí, egresaste de la Universidad de Lima. Exacto. ¿Verdad? Cuando salías con toda la ilusión de ver qué cosa hago ahora, ¿te imaginabas estar 18 años en televisión, no, en un programa llamado Costumbres y que sea reconocida además? No, jamás me hubiese imaginado un programa de televisión, en primer lugar, porque la televisión, en la época que yo estudié, o al menos para mí, era un lenguaje que a mí no me interesaba. Nunca me pude haber visualizado en los 5 años que estudié la carrera saliendo yo en televisión, mucho menos, ¿no? Si ya el lenguaje me parecía difícil, complicado, que no era conmigo, porque yo escribía y lo que quería hacer toda mi vida era escribir. Pero una cosa, digamos, de escribir, pero siempre había una pregunta que siempre me la hice, ya, Sonali, ¿pero de qué cosa quieres escribir? O sea, sí, quiero contar historias, pero ¿qué historias quieres contar, no? Entonces, finalmente terminé escribiendo, terminé en medios escritos, donde aprendí muchísimo, y obviamente encontré que sí me interesaba contar historias, por ejemplo, de los pueblos, pero focalizados en Lima, en realidad, de los migrantes, porque yo también soy una migrante, y finalmente mis historias personales quería que se conozcan, pero que se conozcan las de los demás también, ¿no? Buen punto, ¿no? Tú me acabas de comentar que te gustaba escribir, escribías en medios, ¿no? Sí. ¿Cómo así se da tu ingreso a la televisión con este programa? Porque justo hace un rato comentábamos de que tú empezaste con Nuevo Siglo. Exacto, ¿no? El año 2000, exacto, el año 2000. Un año además muy convulso, ¿no? Políticamente, la gente estaba con la cabeza en otra cosa. Exacto. Y tú traías lo que la gente no veía, que era esta realidad de ciudades pues muchas veces remotas. ¿Qué cosa te impulsó y por qué el nombre además? Mira, bueno, en realidad ya el año 1999 surge una idea para hacer un folleto, un suplemento de un periódico del que yo trabajaba. Como una guía, ¿no? Exacto, sí, que se llame Costumbres, ¿no? Entonces, sí, la idea de ese suplemento, cuando yo lo presenté, también era pues hablar del Perú a través de la gente, ¿no? Sí, me imaginaba artesanía, me imaginaba la fiesta sobre todo, ¿no? Entonces, lamentablemente no le interesó, pero era una mala época para eso. Y bueno, quedó, digamos, la idea ahí, ¿no? Entonces de ahí surge una propuesta de televisión en un canal pequeño, que es un canal de UHF, y finalmente ahí se ensaya la propuesta. Ah, o sea, empezó en un canal de UHF. Exacto, claro, Ya. en el canal 57. Entonces Ya. tuvo una corta presencia, porque en realidad no se desarrolló más, el canal cerró y todo, eran épocas muy difíciles, pues, ¿no? Entonces, en el año 2000, ya Alejandro Sacuda, que en paz descanse, que yo lo reconozco como un mentor, como un maestro, de quien aprendí muchísimo, él estaba en TV Perú, en esa época era TNP, y él sí visualiza lo que es la idea de Costumbres y de alguna manera nos presenta ahí para poder sacar el programa. Y sale ese año, el 25 de julio del año 2000, sale por primera vez el programa Costumbres, y finalmente ahí es donde ya se va como acomodando la idea, permanece la esencia, ese espíritu, esa fiesta, esa celebración, esa costumbre,
Y luego ya obviamente con la llegada de los equipos técnicos y más tecnología hasta hoy, ya hemos ido mejorando cómo contar esa historia. Y Costumbres viene de un plato típico en realidad, que es propio de mi tierra, de allá de Amazonas, en especial de una zona que se llama Lamu, de la provincia de Luya. Mi abuela era cocinera, ella lo preparaba y mi mamá también lo hace, que es un plato que se llama costumbre, sin ese al final, que está hecho de vísceras de cerdo. Y es el primer plato que se prepara cuando se mata un chancho en la casa, que para allá en la zona pues es una fiesta, ¿no? Entonces lo primero que hacen ahí con las vísceras es hacer esta costumbre, que es una mezcla con papas, con algunas hierbas, y se ofrece a quienes matan el chancho y a los que están ahí al principio, digamos, de este ritual, ¿no? Entonces cuando tú vas al vecino, le tocas la puerta y le traes la costumbre, entonces te dice, uy, ahora están de fiesta, ya voy más tarde, ¿no? Porque ese acto de matar al chancho y de tener, digamos, de preparar la costumbre, preparar el chicharrón y todo lo demás, es un acto de fiesta, ¿no? Junto a la familia. Costumbres, entonces fiesta. Claro, exacto. Caso. Y dime qué interesante, es el nombre de un plato en Amazonas, me dices. Exacto. ¿Es por una fiesta en particular? No, es una tradición. No sé cómo, a mí me parece siempre interesante y es una cosa que, bueno, que no se sabe explicar, habría que buscar quizá en la historia, de repente, no lo sé, pero hasta ahora no ha aparecido, los estudiosos nunca la han mencionado. Es mi mamá, o sea, es así, ¿no? Ay, voy a comprar la costumbre, por ejemplo, que es la víscera, la llama ella costumbre, para hacer la costumbre, porque el plato en sí también se llama costumbre. Entonces yo le agregué la S nada más, porque el tema era que esa era mi costumbre. Pero en el camino habían otras, también que significaban tanto como eso significa para mí, ¿no? Qué interesante, en realidad creo que pocos amigos que se sabían eso, que se lo he dicho antes, hoy lo reafirmamos, el nombre del programa viene justamente por un plato que a ti te trae muchos recuerdos además. Obviamente, ¿no? Obviamente, es eso creo. Lo que pasa es que en el país existe tanta conexión que aquí no es como algunos creen que se puede simplificar las cosas. O sea, la tradición es la tradición, la costumbre es la costumbre, y no es que tú enumeres o tú digas todos ya son iguales de esta zona. No, hay todo un respaldo de historia, de creencia que tiene la gente y que hace especial las cosas. O sea, para nosotros la costumbre es unión, es vínculo familiar. Entonces es un momento para nosotros súper delicioso. Bueno, en realidad es súper delicioso. Y has logrado muy bien esto compartir, porque tu programa también es un momento de un vínculo familiar. La gente se junta para ver dónde ahora has ido a Sonalí. ¿Recuerdas tú cuál fue la primera ciudad que viajaste? Sí, claro. El primer pueblo que viajé ya oficialmente, digamos, como profesión ahí en TV Perú, en TNP, aquí en época, fue a un pueblo que se llama Huaylas, que pertenece a la provincia de Huaylas, es la capital de Huaylas, en Ancash. Entonces la festividad a la que fuimos fue a comienzos de julio, que era una fiesta dedicada a Santa Isabel, la patrona de las cosechas. Lo particular de ahí, y es una cosa que yo no he vuelto a ver en otras zonas, es que en realidad la imagen a la que se venera y la imagen que sale en procesión son dos mujeres abrazadas. Sí, es Santa Isabel y su hermana, dicen, ¿no? Entonces algunos lo remiten a la Biblia, pero más hay una historia popular que cuenta eso, ¿no? Claro. Entonces es una fiesta muy interesante que además está ligada con la cosecha, con la cosa ancestral. Bueno, ¿no? El tema de la cosecha, el tema del agua es un tema muy importante en estos pueblos, ¿verdad? Exacto, totalmente. Siempre, con sus fiestas, que si bien es cierto, siempre la fiesta es un mismo tema, pero tienen sus santos diversos, inclusive muchas de ellas se evocan a fiestas prehispánicas inclusive. Exacto. Aquí es muy interesante. Creo que eso, lo que pasa es que han quedado lecciones tan importantes que deberíamos aprenderlas nosotros, que a veces la ciudad nos atrapa y finalmente nos volvemos mezquinos y nos volvemos destructores de la naturaleza, del planeta. Esas cosas que todavía se practican en algunas zonas del Perú siguen siendo un ejemplo, ¿no? Tú en esa época, imagínate que veas una fiesta del agua donde hay una reverencia al agua. Que es una fiesta preinca, como te decía. No, y además porque es una necesidad, porque realmente ellos viven para que ese agua llegue, porque sin esa agua no hay vida. Nosotros no podríamos entender eso, porque si te falta agua te vas a la tienda de la esquina y compras una botella de agua. Cuando no hay botella la gente se entra en caos, ¿no? Claro, ¿te acuerdas? Claro. O sea, y era como patético ver a la gente, o sea, dije, ¿qué? Claro. O sea, como que
mira, oye, ¿no? O sea, qué alejado vives de lo que realmente son los otros, ¿no? Ya que hablamos de Lima, tú también has grabado en Lima bastante. ¿Qué lugares de Lima, no hablemos del centro, que en Lima en general, por supuesto, recuerdas más? ¿Y en qué lugares crees tú que aún se conservan tradiciones antiguas? Mira, ahorita sí de frente que me evoca, Ya. son dos, la zona del Callao y Santiago del Sur. El Callao y Santiago del Surco. Sí, Santiago del Surco, su Semana Santa es súper interesante porque no es además el hecho de sacar una imagen y etcétera, sino que la tradición se ha ido transmitiendo por familias. Entonces el hecho de que uno es penitente, por ejemplo, que es un personaje de toda la celebración, está heredado. O sea, el papá de y el abuelo fueron penitentes y ahora es el hijo o el nieto, ¿no? Y como que conservan su espacio en esa hermandad o en ese grupo. Esa cofradía, también son Exacto, cofradías ahí. porque además, si el papá ya no puede, continúa el hijo. Y tienen que como conservar ese espacio porque es bien difícil que pueda entrar uno nuevo, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces viene de una tradición. Hay familias semanasanteras que han hecho posible que esta tradición sobreviva. Es en Surco. Es en Surco. Dices. En el Callao, por ejemplo, la Virgen del Carmen de la Legua tiene pues toda una ritualidad, ¿no? Una ritualidad que sobrevive, el paso rápido de la hermandad, el hecho de caminar la legua, el hecho de la creencia de la propia gente, la participación dentro de la hermandad. Lo mismo sucede en el caso del Señor del Mar. Hay todo un enlace, digamos, con la historia y con los momentos más importantes de protección que ha tenido el Callao y que lo ha dado el Señor del Mar, ¿no? Y hay un apego a esa historia y hay una manera de retratarlo, pues acompañando la procesión o siendo parte de esa hermandad, ¿no? Sí, justamente en el Callao los amigos chalacos son muy seguidores de estas fiestas, no son casi multitudinarias. Sí. Me parece curioso lo que mencionas sobre la Virgen del Carmen de la Legua, porque tiene su origen en una historia que se repite en muchas partes, ¿no? Que traían la Virgen a Lima, los burros no quisieron avanzar y ahí se decidió hacer ese templo, ¿no? Que si bien es una historia repetitiva, pero es muy creída y muy avalada por mucha gente, ¿no? Claro, se utilizó para la evangelización, Claro, pues, ¿no? así es. Entonces, pero yo creo que se usó para la evangelización, pero finalmente la gente de los lugares siempre le sacó la vuelta al tema, ¿no? Entonces dije, ya, bueno, vamos a hacer esto, pero en realidad había toda una creencia que se iba combinando ahí, Exacto, ¿no? que se iba combinando. Tú me dijiste al principio de que te gustaba escribir. ¿Tú has llegado a escribir libros? Por ejemplo, Sí. con Costumbres has sacado publicaciones. Había una revista llamada Costumbres, en la que Claro. se publicaron 16 números. Exacto. ¿Esto en ese qué es año el- más o menos fue? En el año 99 comienza la revista y salió todo el 2000, me acuerdo, y ahí hicimos los 16 números. Luego, antes de esa experiencia de la revista, yo tengo un libro de poesía que lo saqué hace muchísimos años, que se ¿Eres llama poetisa? El secreto de los achapullos, que Ya. fue muy interesante para reafirmar mi identidad amazonense en una ciudad a veces para mí tan complicada y tan grande como Lima. Y luego de esa experiencia de la poesía saqué un libro de crónicas porque yo trabajaba en un periódico y luego hice unas crónicas literarias que salió publicado en un libro que se llama El Rescatador y las Vírgenes. Luego viene la revista, después he sacado una guía, una suerte de guía pero festiva, de fiestas, calendario y costumbres, El 2010. el 2010. Ya. Y después he hecho un libro que ahora próximamente va a salir ya en físico, pero ahorita está en Amazon digital, que se llama Ya endulzó la coca, ¿no? Ajá. Que son 5 fiestas y es un poco una contada de cada una de las fiestas, ¿no? Además también un calendario audiovisual, ¿no? Exacto. Con 44 celebraciones populares, que indica Sí. el doctor Daniel Ávila, Sí, gran amigo, claro. que ha Sí. hecho posible que estés aquí. Ah, qué interesante. Entonces por ahí como que tú también has dado esa rienda a este uso que es de escribir y compartir en físico todas estas experiencias, ¿no? Y lugares que has conocido. Bueno, mira, por más que avance la tecnología, tengamos la televisión y ahora tenemos las redes por diferentes lados, la posibilidad que tenemos ahora de estar juntos nos la da en esta época, antes no la teníamos, pero igual creo que es necesario, porque hay mucha gente que así lo sentimos, sobre los libros, ¿no? Sí, claro. O sea, un libro siempre va a ser un libro. Así es. Un libro, la forma de leerlo y el acercarte a ese libro. Yo, por ejemplo, tengo una fascinación, es una práctica que ya no la cambio, ya soy demasiado vieja para eso,
es sobre ese libro que estoy leyendo, es seguir escribiendo, ¿no? Es seguir escribiendo. O sea, un libro que yo leo, yo ya no lo puedo prestar, porque ese libro ya casi se convierte en parte mía, ¿no? Entonces, generalmente cuando leemos en la casa, pues mis hijos tienen que leer primero y yo después, ¿no? Al final, porque ya no lo pueden tocar. ¿Qué libro sobre el tema a lo que tú te dedicas, qué libro te ha gustado más, que lo recuerdas así? Mira, que lo recuerde así porque estaba en el sitio. Ahorita me acuerdo del Zorro de arriba y el Zorro de abajo, de Arguedas, porque estuve en Chimbote, regresé leyendo ese libro. Bueno, yo lo leí hace muchos años en la universidad, en realidad por un trabajo de interculturalidad, y luego lo volví a leer porque se cumplieron los 100 años de Arguedas y se lanzó una propuesta en el canal de que cada uno de los programas haga un programa inspirado en Arguedas. Entonces yo escogí este libro y me fui a Chimbote un poco a sentir esos personajes y a que alguien me cuente de ellos, ¿no? Y me encontré... Lo que inspiró a él escribir eso, ¿no? Exacto, y me encontré con el Loco Moncada, con un montón de personajes en diferentes espacios, y la verdad que fue muy bacán leer el libro, estar en ese libro y estar en los espacios donde se había inspirado, ¿no? Vale, vamos a hacer un ejercicio mental, quizá un poco difícil porque ya son 18 años de costumbre, pero me gustaría saber, si tú no hubieras creado el programa Costumbres, ¿a qué otra actividad asociada a tu profesión te hubieras dedicado? Tal vez trabajar en prensa escrita, radial, televisiva, o sea, ¿qué te imaginas haciendo? Bueno, yo lo único que quería desde toda la vida, y eso lo tengo claro desde que tenía 10 años, o sea, yo sabía qué quería hacer, que era contar historias. Ajá. Lo que encontré en el camino es qué historias contar. Pero quizá estaría contando historias diversas o estaría contando estas mismas historias en otro momento, ¿no? En otro espacio, escribiendo o en otro quizá hablando, no lo sé, pero siempre contando estas historias, ¿no? Otra pregunta quizá muy difícil, ¿no? ¿Qué ciudad de todas las que has viajado es tal vez la que más te ha atrapado? Aparte de Amazonas, que es tu tierra natal. Sí, bueno, si lo pones así, aparte, ya ¿Qué ciudad tú dirías? O en todo caso, vamos a filtrar la pregunta. ¿En qué ciudad tú has hecho más programas? Quizá por ahí también está el interés de haber querido regresar siempre. Sí, no, bien complicado, ¿eh? Porque hemos hecho varios. Hemos hecho varios en varios lugares. Hemos hecho varios en Colcabamba, por ejemplo, que es un pueblo de Huancavelica. Hemos hecho varios en Caravelí, que es en Arequipa. Hemos hecho cosas en realidad en todas las regiones, pero hay algo que a mí me interesa últimamente, bueno, siempre me ha interesado, pero creo que es necesario ahora ponerlo en vitrina mucho más y hablar de eso, es la Amazonía. Ajá. Definitivamente es la zona que menos exploramos todos y que no reconocemos. O sea, ya vimos el último, bueno, yo recién me acabo de enterar, no soy muy aficionada a eso, pero me pareció interesante, este desfile de las reinas de Miss Universo creo, la franquicia, donde nuestra representante, que es una chica de San Martín, salió con un traje alegórico de una sirena. Entonces, una de las cosas, de frente le criticaban en el Facebook, porque la gente, bueno, gracias a las redes, todo el mundo se siente con capacidad de opinar y sin haberte enterado nada de lo que pase o de eso. Criticaron exacto, claro. Entonces, criticaron que por qué una sirena y por qué no una princesa inca. Entonces yo también me pongo a reclamar, ¿por qué antes ponen una princesa inca y no ponen una sirena? O sea, yo... que he vivido en Ceja de Selva, yo me reconozco a las sirenas. O sea, yo he escuchado miles de historias de sirenas. Nosotros siempre ha estado en nuestra mente las sirenas desde muy pequeños. Hemos aprendido a imitar el canto y todo eso. Y definitivamente es parte. Todas las cataratas, la mayoría de cataratas tienen una historia de la sirena. Gocta, que es tan famosa, por ejemplo, se supone que nadie se acercaba a Gocta porque escuchaban a las sirenas. Claro, llevó a un extranjero que le importó un pepino las sirenas y se metió y descubrió Gocta, ¿no? Claro, pero ahora eso es interesante porque en todo caso sabemos que la sirena, si bien es cierto, es un personaje recurrente de muchas culturas, me parece que es más asociado a la cultura latina, ¿no? A los griegos. Obviamente. ¿Cómo así llega esta figura? ¿Por qué sería? No lo sé. No lo sé de dónde viene, quizá a la sirena le dieron ya un nombre como más universal como el de los griegos, claro, y quizás se creía en otra cosa, en una cosa más originaria, claro, tal vez,
pero con la misma idea, ¿no? Y la sirena te encanta, ¿no? La sirena lo llama, la sirena canta y todo el mundo quiere irse al lado de ella, ¿no? Y la sirena, además de ser un personaje, podremos mencionar pagano, ¿no? Dentro de todo este tema, yo recuerdo que en la iglesia de Rapaz, ¿no? En la Sierra Limeña, tuve la oportunidad de ver pinturas murales con sirenas, Exacto. tocando guitarras dentro del templo. Exacto. O sea que se asocia una cosa con la otra. Y esa imagino que solo la viste en muchas ciudades. Está presente y está presente en la cultura de la Amazonía. Entonces, somos un país andino, pero también somos un país amazónico. No es que reconozcamos lo amazónico y digamos de pronto, no, pues no, ya no somos andinos, no somos serranos, no somos... No, es verdad, somos andinos, venimos de una cultura milenaria y todo lo que tú quieras, pero también tenemos una gran parte, la mayor parte del territorio nacional es Amazonía, es bosque. Así es cierto. O sea, tenemos un territorio que es mayoritariamente más amazónico, pero tenemos también la mayor parte de lenguas originarias se encuentran en la Amazonía. En la parte de la costa y la sierra solo hay 4. Sonali, eres un amante del Perú, realmente, ¿eh? Pero tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a regresar luego para seguir conversando con Sonali Tuesta, que está aquí en Lima, la única, Tertulias Digitales, y también para hablar un poco más de Lima y tu experiencia en Lima. Perfecto. Ya regresamos. Amigos, bienvenidos nuevamente a Lima, la única, Tertulias Digitales. Estamos conversando con Sonali Tuesta, conductora del programa Costumbres, que nos está ilustrando con una serie de anécdotas y sucesos de sus viajes. Sonali, te quería preguntar ahora en esta parte del programa, tú has viajado, me imagino, por todo el Perú. ¿Hay algún lugar que te falta conocer? Ah, bueno, siempre falta. Siempre, claro. Siempre falta. ¿Me refiero a un departamento? Regiones no, departamentos no. Ya. Hemos ido a todos. Ya. Pero, digamos, el conocimiento de costumbres no es solamente de una región, Claro. no es solamente de una ciudad, no es un pueblo. Y en ese pueblo nosotros nos quedamos los 5 días, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en un pueblo, no, es un pueblo chiquitito. Ahí es donde está la celebración, donde tenemos que plantear el recorrido y lo planteamos ahí dentro, ¿no? Entonces, no es que en esos 5 días nosotros hagamos un recorrido por varios lugares, no. Lo hacemos en un solo lugar, en una sola zona, y por eso sale una historia dedicada solamente a ellos, ¿no? ¿Cuál es el programa, en todo caso, o la ciudad, o en el tema, que más te ha demorado, que recuerdes? Varios. Hay un tema que nosotros tenemos, es que mientras, por ejemplo, ya el hecho de que nuestro interlocutor pues tenga una lengua o un idioma diferente, ya hace que aumente el trabajo, ¿no? Porque primero hay que entender al otro y no solamente es entender Claro. el tema de cómo dice la palabra, sino el sentimiento y todo lo demás, porque sentimos diferente quechuas, aymaras, shipibos, ayánicas, yaneshas, hay tantas culturas que su saber es distinto y su forma de creencia es diferente. No es, digamos, todos no son homogéneos, ¿no? Hay cosas particulares que hay que reconocer, ¿no? Y definitivamente, por ejemplo, último hemos hecho un programa dedicado a los ayarachis, que es una danza de Paratía, de la altura de Lampa en Puno. Entonces, ellos tienen toda una cosmovisión. Y hemos descubierto ahí para la gente la otra versión de los ayarachis, porque la que más se ha difundido es la que es una danza fúnebre. Y en realidad, cuando hemos estado allá, nos hemos dado cuenta que no solamente es una danza que puede tener una tonada fúnebre, sino también es una danza dedicada a la naturaleza, porque en esa zona donde es el origen de esta danza, solo existen las alpacas, solo es posible criar alpacas, no se puede hacer nada de agricultura, es altura, es más de 4.500, y digamos, y se baila el ayarache. Entonces una forma de reverenciar a esa naturaleza que finalmente permite que ellos vivan, es bailando, ¿no? A esa altura, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la ciudad más alta que recuerdas haber grabado? Bueno, esta es una de ellas, Paratía, y otro que no es una ciudad, sino es un sitio de peregrinación, que es la Hollada de Sinacara, en las alturas de Ocongata, en el Cusco, donde hay una peregrinación que en el año 2011 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, que es la peregrinación al Santuario del Señor de Coyuriti, ¿no? Coyuriti, claro. Sí. Y allí está pues totalmente relacionada con el Nevado Colquepunco, y obviamente ahí pues estamos a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, Aquí ¿no? en Lima pues tenemos la iglesia de San Sebastián. Ay, que es linda, que es me encanta. linda y que reúne justamente a muchas comunidades de Cusco, y una de ellas son los que hacen esta reverencia al Señor de Coyuriti.
Claro también, que sí, y ¿no? además hacen una celebración importante que es la del Corpus, por Sí. ejemplo, donde se reúnen casi todas las imágenes y las cofradías y las hermandades. Las salas son cusqueñas. interminables cuando hacen su procesión a la Plaza de Armas. Y bueno, en el Cusco no solo se celebra con el tema pues totalmente religioso, católico por decirlo de alguna manera, sino con una reverencia mucho más ancestral, que es la danza, Claro. que es la creencia en el Apu, ¿no? Hay otras cosas que se juntan ahí y que finalmente también muestran esa resistencia de la gente a la imposición, A la ¿no? imposición, eso te iba a decir. Y todavía hay grupos que se encargan de mantener vivo esas costumbres, estas creencias. Todavía. Y hay gente, bueno, ya te das cuenta, con el hecho de que exista una iglesia de San Sebastián que se había visto obligada a la iglesia Sí. a abrir un espacio para los migrantes, para los provincianos, y que ellos hayan... Antes esta celebración, pues seguro te acuerdas, se hacía en la catedral. Sí, claro. ¿No? Es más, el Corpus Christi ha sido una de las fiestas religiosas más importantes en la época virreinal, Exacto. antes del Señor Milagro y Santa Rosa de Lima, que también lo fue en su momento, ¿no? Ujú. Ahora, Claro, entonces se tuvo un matiz más migrante, más andino, con la presencia de los cusqueños aquí en Lima, que le dieron a ese Corpus Christi de la colonia, pues otro tono y otra explicación, ¿no? Entonces, se tomó la plaza, se tomó la catedral, y bueno, después ya sabemos pues que esto finalmente cambió, y ellos, a pesar digamos, de ser mayoría, de ser uno de los grupos más importantes de migrantes aquí en Lima, han tenido que asumir otro espacio, Sí. y lo han hecho suyo pues Y lo han también hecho suyo. con mucho esfuerzo, ¿no? así es. Ellos tienen un local de celebración al final del Girón Chancay, en los de San Sebastián. Una vez los acompañé para ver pues, cómo era el tema, y acá hay una fiesta fenomenal, por Sí, cierto, como sí. de seguro también debe ser en cada ciudad, ¿no? Exacto, y lo interesante acá, bueno, lo que pasa es que en Lima ya se transforma un poco la fecha, ¿no? Claro. Porque tienen que esperar el fin de semana, porque la gente trabaja, en los pueblos todavía sigue siendo su fecha central el día que cae, ¿no? Pero aquí igual hay pues un despliegue, ¿no? De ritualidad, un despliegue de búsqueda del origen, ¿no? Entonces, si se come el lechón con el pan específico, Y todo con eso la lo venden chuta y afuera de todo, la iglesia. está ahí pues. Sí, por cierto, claro. amigos, el día domingo, cada domingo, o todos los domingos, en la parroquia San Sebastián, en el centro de Lima, se dan ese tipo de misas, por supuesto, y también las fiestas, donde se come el lechón, como acabas de Sí. decir, el pan, y es una fiesta total. Todos los domingos. Sí, yo vivo claro. muy cerca de ahí, y bueno, siempre pues, me doy un salto para poder Ay, no, verlo. yo el domingo voy a ir. Sí, me provoca. además que hacen ahí también misa en quechua. En Lima es uno de los pocos lugares que se conoce que hacen misa en quechua. Sonali, y de todos los programas que has hecho, o todos los años en todo caso que has trabajado con costumbres, ¿cuál es quizás el programa con el que tenías más dificultades? Tal vez no el lugar, me refiero tal vez a temas de peligro, tal vez en la época en que todavía había remanentes terroristas, por decir un tema, ¿no? O ese tipo de cosas, o quizá la población no era muy reacia a que se muestre de costumbre, no sé. Claro, ¿Algo de esto? lo de la época del terrorismo casi no hemos Sí, tenido pues, problemas. la Siempre marginalia, ¿no? te decían que están por ahí, pero en realidad nunca tuviste, pasaba digamos, más de tipo eso, cosas. ¿no? Ujú. El hecho de a veces de caminatas difíciles, eso sí eso es un tema, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho un pueblo que se llama Nauquipa, que queda en Carabelí, donde hay una costumbre de trasladar pues a este santo, a San Pedro, cubriéndolo con mantas y todo. Es casi una momia que trasladan de una zona a otra, y la caminata demora día y medio, ¿no? Entonces es una caminata realmente por donde no hay literalmente nada, ni siquiera lo hacen camino. así haya nieve o granizo, igual Lo que organizan. sea, o sea, y Claro. corren. Ah, sí. Claro, porque esa es la idea, de Claro. apurarse, ¿no? Entonces, eso fue bien dificultoso, por ejemplo, porque seguir el ritmo es bien difícil ya con un tema de altura, de dolor de huesos, de frío, qué sé yo. Pero en ese caso ya es, digamos, ver el acompañamiento que ellos nos dan. Oye, vamos a hacer un programa, hay que tratar de que no nos ganen, pues, ¿no? O sea, de que Claro. tengamos Tiene un poco que de tener un tiempo. estado físico también, ¿no? Sí, Lo pues. preguntaba contigo. Entonces, ha sido por ese lado, ¿no? Otro que es Cordillera Azul, que hemos estado en un parque nacional este año, hemos caminado muchísimo para llegar a este sitio, pero cuando te das cuenta y ves el amanecer y ves una imagen tan hermosa,
comienzas a sentirte un Sientes privilegiado. que todo eso vale la pena. No, en realidad todo vale la pena, Claro que todo sí. vale la pena, todas esas cosas. Yo tengo una frase que acuñé hace mucho tiempo y que era: tus zapatos se pueden gastar, pero nunca las ganas de caminar, ¿no? O sea, Ajá. definitivamente nunca se agota. Y la idea de caminar no solamente es caminar kilómetros y kilómetros, sino también caminar y avanzar, ¿no? Entonces, el hecho de la nostalgia que te pueda dar ciertas cosas y que te impidan, digamos, avanzar en el tema, tampoco no está bueno, ¿no? Entonces, hay mucha gente que me dice, sí, pero mira, antes aquí había más danzas, antes aquí era más bonito, mira, estos se han cambiado, esto y el otro. Yo, la verdad, no soy nostálgica. Lo que hay ahí es lo que necesitó quedarse y Eso. finalmente es Sí, lo que la tienes gente razón. decidió. Así es, ¿no? A veces uno piensa ir y encontrar una cosa que le han contado y no, pero tampoco lo que está ahora es malo. Claro. Porque las sociedades avanzan. Exacto, ¿no? exacto. Y- Yo no creo en eso, pues me imagino Sí, pues. que, no sé qué pensarás tú, David, pero hay gente que me parece muy cómoda, ¿no? A veces la visión de la ignorancia, pues, de no saber trabajar sus sentidos de poder, ¿no? En el sentido cuando te dicen, ay, pero qué pena, ahora se les van a poner la carretera y ya todo se va a malograr. O sea, ¿qué? Claro. O sea, la carretera va a llegar y al fin las personas de ese lugar van a poder sacar sus productos, Por sus eso. quesos No, y van a tener definitivamente una estamos vida de más acuerdo. digna. El acuerdo, por ejemplo, también yo te comento algo, ya que tú me has comentado esto, también hace poco escuché que dijeron que en los suros ya no es como antes, que andaban pues, con sus trajes así típicos, ahora, entonces, ¿qué cosa? ¿Quiere que la gente no progrese? ¿Que esa gente no haga casas mejores? Claro. ¿No? O sea, también es la misma visión, ¿no? Las sociedades avanzan y bueno, y uno tiene que respetar lo que hay en el momento, porque eso es lo que nos está alimentando, ¿no? Claro, Su además hay un cultura tema actual. con el traje típico. Mm. El traje típico, que no solo usan en los suros, sino ese traje típico vistoso que se usa en Capachica, por ejemplo, y que tiene todo un trabajo de bordado en la cabeza, en la montera, por ejemplo. Esa montera, en una cosa así súper barata, que tienen que cuidarlo, cuesta 400 soles, ¿no? Entonces, una cosa, esa es modesta, digamos. Si ya tú quieres una cosa mucho más eficaz, porque elaborada. la gente le encanta, la gente del lugar cuida su montera, es un elemento importante para ellos, y lo tienen que cuidar y le tiene que durar un buen tiempo, ¿no? Porque es difícil conseguir todo el dinero para renovarlo. Claro. Entonces, si eso tendría una fluidez de turistas, una fluidez de desarrollo a través de la costumbre, o sea, la gente podría quedarse con el traje típico normalmente, porque eso lo desea. Así es. Pero en muchos casos ya no puede, porque no hay un rédito económico para ellos. O sea, Exacto. nosotros sí los dejamos, ¿no? Entonces, claro, Claro, yo vas traigo con mi tu foto, agencia, estás contento, claro, claro. traigo mi agencia, traigo Sí. mis 80 Turistas, turistas pasajeros, sí. y les compramos un detallito que cuesta un sol y sentimos que ya Has colaborado. cumplimos, Claro, ¿no? de Entonces, acuerdo. ahí hay un trabajo que también, en realidad yo a veces no quisiera que llegue la carretera o no quisiera que llegue facilidades para algunos turistas o algunas agencias para que lleguen, para que no se aprovechen en realidad, Sí. para que no se aprovechen, porque ya en la zona de Puno, que es una zona pues muy visitada desde hace mucho tiempo, todavía sigue este esclavismo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo le vas a decir a una persona de Amantaní que te va a sostener 2 días de recorrido con todas sus actividades, con sus comidas y con todo, le vas a pagar el 10% de lo que te pagan a ti? No, pues, imagínate. O sea, Ese sí, no. sin duda, ese sí es lucro total a costa justamente del desarrollo de estas personas, ¿no? Que Claro. deberían tenerla. Sonali, tú has viajado bastante entonces, además de eso queda clarísimo, tienes una experiencia de 18 años. Si tuvieras que escribir un libro sobre todas tus experiencias, ¿qué nombre le pondrías? Que no se acostumbres. ¿Qué le ¿O qué pondría? palabra definiría en todo caso toda esa experiencia que tú has acumulado en estos años? Claro, ese es un poco frío, ¿no? Pero en realidad a veces había pensado en itinerario de viaje, por ejemplo. Ya. Y otra es, no, ya sería, buscando las huellas de Raimondi. ¿no? O sea, Raimondi, que viajó bastante. ¡qué también. bárbaro! Imagínate, Dios. todos los lugares y toda la cosa es que descubrió y las compartió. además, Pero como tú te lo haces. imaginas en la Sí. época de Raimondi que no había avión, no había camioneta, no había nada de nada. Sí. Y este hombre llegó a lugares increíbles. Sí. Mientras otros como él tenían su pulpería, hacían plata, abrían beneficencias y bancos, el hombre viajaba porque amaba el Perú. Qué gran Pero ejemplo, conoció ¿no? tanto, pero Sí. tanto. Yo hasta ahora sigo imaginando cómo hacía realmente, cómo hacía. Igual que Santo Toribio y Mogrovejo, Claro, ¿no? que viajó bastante. Y lo bueno de Mogrovejo es que justamente muchos de los templos que lo recibieron, que fueron aderezados, adornados a lo mejor, hasta ahora mantiene todavía esos adornos. Es sorprendente en la Sierra Limeña
que es lo más donde he llegado yo todavía por el momento, hay templos con pintura mural del techo hasta el piso, que fueron hechas justamente para la visita de Mogrovejo, en el siglo XVII, imagínate. Claro, tú sabes, yo he ido a un pueblo que se llama Tayabamba, que queda en Patás, en La Libertad, donde en este púlpito, o bueno, en la mesa que se pone el cura, en el altar mayor, está la firma de Toribio Mogrovejo. O sea que llegó allá y hay toda una historia, ¿no? Y hay leyendas respecto a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él dice que le regalaron un torito. Un toro le regalaron, ¿no? A Santo Toribio. Y entonces, obviamente, no se podía llevar al toro y le dijo que lo cuiden, ¿no? Ahí en el lugar. Y dice que el toro comenzó, pues, a hacer su vida por ahí, en el campo, y lo cuidaban. Y es la historia, pues, de que era un toro, y defecaba, pepitas de oro, ¿no? Y después se convierte en un toro de oro, ¿no? Y entonces que traslada toda la costumbre, y ahora tú ves al Santo Toribio, a la imagen que traen de la misma Tayabamba hasta Coyay, al pueblo antiguo donde él llegó, y lo traen pues vestido como un viajero, y traen ahí panes en formas de toritos, ¿no? Entonces tú preguntas a partir de hoy, ¿pero por qué tienes formas? Y te cuentan esa historia. La historia, qué interesante. Te cuento yo una. Tú sabes que, por ejemplo, hay iglesias donde a las imágenes de las vírgenes les amarran con cadena a los pies, porque ahí la creencia de que en la noche se van y las encuentran en el campo. Sí. Y dice que no, que se ha encontrado con San Isidro. Hay todo un rollo, porque igual acá, este mismo Santo Toribio llega, se encuentra con otro, que es de Coyay, y dice que se van juntos pues al templo. Pero en la noche, cuando esa noche se quedan a descansar, y a la Virgen de la Candelaria se les une, y los tres se van hacia el campo buscando el torito. Imagínate, entonces quizás eso es lo que complementa. Y seguro que cada ciudad tiene su propia versión. Por eso claro amarran, no va y dan cadenas a las imágenes de la Virgen ahí en el altar. Bueno, Sonali, si tú, en tu experiencia, ¿qué cosa crees que nos falta a los peruanos para poder valorar más nuestro patrimonio, que es tan rico? Porque muchas veces como tú me mencionas, pues el turismo se encarga solamente de un punto de llevar gente, pero luego la gente va, se queda con recuerdos, pero queda ahí. ¿Qué cosa crees que nos falta para valorar más este patrimonio? Yo creo que lo que nos falta todavía, en realidad los peruanos y peruanas, creo que más de la ciudad que de algunas provincias, es reafirmarnos en lo que somos, ¿no? O sea, somos una sociedad lamentablemente muy hipócrita, ¿no? Una sociedad que no se asume como tal, ¿no? O que se ha perdido en el planeta queriendo ser como unos y no reconociendo como eres, ¿no? Entonces, o en lo público, digamos, rescatas el valor de lo andino, y en la parte cotidiana insultas a alguien como un serrano, ¿no? Lo usas como un insulto. Gastón Acurio te dice que el cuy es lo máximo, hablas públicamente de que el cuy es delicioso y te vuelves conocedor, pero en el llano, cuando quieres ningunear a alguien, le dices, oye, anda, come tu cuy. Sí, ¿no? Entonces, vivimos en esa dicotomía extraña que a veces tenemos en el cuerpo y en la mente, y entonces no nos reconocemos. Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, para un Yine Yami, para una Yanesha, reconocerse como Yanesha y asumirse porque lo asumen, para poder avanzar. Entonces, el hecho de que ellos se reconozcan hacen que al trasladarse y al ponerse al otro lado con otros más diferentes de su cultura, ellos saben que son yaneshas y se sienten orgullosos de eso. Y no están ninguneando al otro porque es ayánica, porque es serrano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no nos afirmamos. Lamentablemente la ciudad, pues, a veces juega en contra, ¿no? Pero yo creo que también depende mucho de dónde vienes, cuál es tu raíz, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mi familia somos de Amazonas. Tenemos una raíz muy fuerte en nuestra tierra, estamos orgullosísimos de ser de donde somos. En el último censo no hemos encontrado mejor definición que reconocernos como sachapuyos, porque no teníamos otra forma de hacerlo, porque no nos reconocemos mestizos, ni criollos, ni de otro tipo, o serranos, qué sé yo, nos reconocemos como eso que hemos aprendido desde chicos, ¿no? Entonces eso hace que tú tengas un vínculo y tengas un rollo personal que te ayude a respetar al otro. ¿Y eso cómo se le puede enseñar a la gente? Yo creo que cotidianamente y a través también de la escuela. La educación, claro, básicamente. Nuevamente coincidimos que la educación es el único camino. Claro. ¿No? Para poder aceptarse. Por ejemplo, si discutimos tanto por cosas que se quieren implementar sin saber exactamente qué es lo que significa o qué bienestar se generaría, o sea, si vamos a usar algo
y eso va a lograr una igualdad y un respeto a los demás, es importante que comencemos de alguna manera, ¿no? Entonces nos pasamos tiempo discutiendo y toda la cosa y al final nada se implementa. Entonces hay algunas zonas que de por sí, por pura voluntad, han metido en su currículum, por ejemplo, el reconocimiento a la raíz de la zona y el reconocimiento, por ejemplo, a aprender sobre la fiesta del agua del Arauz, por ejemplo, que los niños sepan exactamente el significado y luego vean a sus padres participar de eso y ver por qué limpian el canal, es importante. Entonces, eso te queda en la cabeza. Nosotros allá, como te digo, en Amazonas, tenemos una batalla incluso que nosotros decimos que selló la independencia, que es la batalla de Iguazurco, y tenemos una heroína. ¿En qué año fue eso? 1821. Ah, mira, ve, qué interesante. También a puertas del centenario, ¿no? Exacto. Y además tenemos una heroína ahí que es Matías Arrimachi, de la que nos sentimos orgullosos. Y eso a nosotros nos inspira, ¿no? Entonces, si yo te hablo de mí exactamente, porque es lo que mejor conozco para hablar, y entonces te voy a decir que si funciona, porque nosotros no somos especiales ni nada por el estilo, no nos cayó el rayo y de pronto somos más patriotas que cualquiera, pero sí, si se ha dado en nosotros, digamos, creo que fácilmente podría darse en todos lados, ¿no? ¿Qué expectativas tienes ya a nivel, digamos, macro, a nivel nacional, con respecto al Bicentenario? ¿Crees que se está trabajando para poder reconocer esta fecha tan importante en nuestra efeméride nacional? Mira, siempre los planes pues son planes, cronogramas y todo, y finalmente de hecho que las actividades, o sea, van a servir finalmente para los objetivos que se tengan, o sea, creo que en eso no hay discusión. Creo que sí, todos, desde donde estamos, desde donde sea, desde el llano, desde tu casa, de lo que quieras, sí creo que podría ayudarnos el Bicentenario para marcar una fecha, un antes y un después, ¿no? O sea, tenemos, en mi caso, por ejemplo, de las festividades y todo eso, marcar qué ha sido para nosotros todo este tiempo, este festejo o este vínculo, y a qué cosa apuntamos ahora, ¿no? Hay que ser más drásticos con nosotros mismos, hay que reconocernos y todo eso, ¿no? Yo creo que eso es como análisis y como proyección, como resumen, como cuestionamiento a nosotros mismos, yo creo que es importante, ¿no? Dalí, dos preguntas rapiditas, ¿no? Ya en el tema de Lima, ¿no? ¿Qué parte del centro de Lima te gusta más y por qué? Bueno, siempre me va a gustar más porque es una añoranza, no gustar más, creo, ¿ah? Claro, esa manera sino que recuerdas más, que te marca un hito en la vida, creo que el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión. Claro, porque yo conocí Lima hasta el Jirón de la Unión, cuando era niña y veníamos en vacaciones algunas veces. Uh-huh. O sea, de ahí no pasábamos, ¿no? O sea, yo tengo mi foto en el Jirón de la Unión y todos los clásicos lugares. Exacto, claro. Además que eso era súper espectacular con las tiendas Tía y toda la cosa. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ver las vitrinas, ¿no? Claro, las vitrinas sí, y todo eso. Claro. Y estaba bien, pues, ¿no? Lindo, porque claro. era distinto a lo que veíamos nosotros en nuestro pueblo. Y no por querer ser eso o querer poseer, en realidad no. No, cada lugar además tiene su propio sí, recuerdo, en tu caso es en eso. realidad. Tú sabes que justo hoy día se cumplen 27 años desde que Lima fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Manja. ¿No? Entonces, imagínate... O yo pensaba que era más. Sí, no, el año 91 se hizo esta declaración y bueno, algo se ha avanzado, otras cosas han quedado, pero referentes como el tuyo, yo quiero aprovechar para agradecerte, Sonalí, tu presencia. Rápidamente, cuéntanos qué proyecto estás ahora en el futuro, algo más cercano. Sí, mira, ahorita, bueno, ya terminando el año, digamos, profesional de trabajo con costumbres, ya vamos a presentar ahorita Historias del 2018, que es un resumen de 4 experiencias, que no es que sean las mejores ni nada, sino son las que quizá pueden marcar a una audiencia como la que queremos seguir explorando, ¿no? Entonces estoy, como te digo, interesada en promover mucho más lo de la selva. Creo que eso es importante para todos, no solamente para nosotros. Y bueno, el próximo año se presentan con muchas posibilidades, porque es el año internacional de las lenguas originarias y vamos a seguir nuestro camino en ese nivel, ¿no? Y tenemos costumbres para rato todavía. Bueno, mira, si se trata de temática, jamás voy a dejar de viajar, claro sí. O sea, jamás se va a terminar costumbres, pero bueno, por ahora tenemos costumbres todavía y bueno, esperamos que podamos hacer nuevos proyectos y hacer nuevas cosas, pero lograr ya
no solo la promoción del país, Claro. sino la cosa concreta de meter en la cabeza a la gente que el desarrollo también está en la tradición, que no es una cosa decorativa, y que un ministerio como el Ministerio de Cultura es mucho más importante que cualquier otro ministerio. En un país como el nuestro. En el además. país como el Debería nuestro, ser sobre el todo. más poderoso de todos. Exacto. ¿No? Eso Sonali, es. muchas gracias por estar aquí. Gracias por todo tu aporte estos años a nuestras tradiciones, nuestro arte, nuestra cultura, por ser un referente para muchos difusores. Gracias. Yo me encuentro entre tus seguidores, además me encuentro como tu amigo. Gracias. Tienes aquí un aliado cultural para lo que venga en el futuro. Por ser la madrina del programa de televisión, quiero hacerte entrega de Ay, un Dios. presente. Ah. Un regalo que espero te guste. ¡Qué chévere! Sí, es un libro bueno. ¿Lo puedo abrir? Por supuesto, sí, puedes abrirlo. Tú sabes que a mí me quedó de que era niña, mi Sí. mamá decía, ay, no rompas el papel, ¿no? Porque lo podemos guardar para mandar otro regalo, decía, ¿no? Entonces yo me demoro un poquito, porque Está bien, generalmente está no bien. rompo el papel. No, yo de parte invitar a los amigos que están viéndonos a Ah, ¿ya continuar se en rompió? el programa Lima la Única Lectura Digitales. En el banner va a aparecer el correo. Los que desean dedicar publicidad o auspiciar el programa están bienvenidos. Pueden escribir a limalaunica@live.com. Este ha sido un programa muy especial. Yo estoy muy contento de haber conversado contigo, Sonali. Yo también. En esta ocasión seguramente vamos a vernos en más proyectos en el futuro. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer cuáles son nuestros saberes de cada uno y cuáles son nuestras fortalezas. Tú sabes muchísimo de Lima y creo que eso es importante reconocerlo. Yo no me voy a poner en este plan a hacer una maestría para aprender más si te tengo a ti. Qué Pues chévere, nada, muchas encantado. gracias. No, con todo cariño. Gracias. Vamos despidiendo, amigos. Muchas gracias por su sintonía en Onda Digital Televisión. Regresamos el próximo miércoles con Lima la Única, Tertulias Digitales. Buenas noches.